Ya, ¿se escucha ahora? Ya, ya. Vamos a terminar entonces con los principios procesales, ¿cierto? A uno o dos, vamos a señalarlo en términos generales. Recuerden si la importancia de la preclusión en materia de los principios procesales y las manifestaciones preclusivas, entonces, que hemos señalado y que acabamos de terminar con la cosa juzgada. Eh, el principio número 12 dice relación con la economía procesal. ¿Qué ocurre entonces con este penúltimo principio? Este principio significa que tienen que entender ustedes que el proceso se va desenvolviendo en el menor número de tiempo, ¿cierto? O de plazo, con el menor número de actuaciones posible y con el menor gasto que implique para los litigantes en un proceso. Eso es lo que se hace como, también con la concentración de las acciones judiciales dentro de un juicio y dentro de un proceso, ¿cierto? Hay que intentar que las actuaciones se vayan haciendo conjuntamente o en el menor número de fases o etapas dentro del juicio. ¿Hay algunas manifestaciones de esta economía procesal? Sí. Uno, por ejemplo, lo que se conoce como el ahorro de las actuaciones. Y además existe en Chile una serie de incidentes que están tratados en el Código de Procedimiento Civil, dentro de los cuales, por ejemplo, tienen ustedes la acumulación de autos, la acumulación de juicios. ¿Qué ocurre si hubo varios juicios, varias demandas en contra de un demandado? Por ejemplo, respecto a un delito determinado, giro doloso de cheque, le voy a presentar 10 giros dolosos de cheque, me pueden dar a 10 juicios esas causas. ¿Centrarlo? ¿Hacerlos todos juntos por una cuestión de economía procesal? Sí, ¿cierto? Claramente ahí vamos a aplicar esa regla y ese proceso se va a desenvolver en el menor número de tiempo posible y con las menores actuaciones también dentro del juicio. ¿Por qué? Porque todas las causas respecto de ese demandado las vamos a poder tramitar conjuntamente. La ley exige algunas condiciones que, por ejemplo, se refieren al mismo procedimiento, pero de manera tal que la acumulación de autos, acumulación de juicios, acumulación de procesos, es el caso de una típica actuación que en virtud de la economía procesal uno puede tramitar todas estas causas conjuntamente en contra de una persona. Obviamente que tienen que estar sometidas a las mismas reglas. Yo no puedo acumular un proceso si un juicio se tramita conforme a las reglas del juicio ordinario, se tramita como un juicio ejecutivo, ¿cierto? Si en uno tengo un pagaré en contra del demandado y en el otro estoy diciendo que se acredite si él es el dueño o no es el dueño de la cosa, o que se establezca una responsabilidad contractual o extracontractual, ¿cierto? ¿Es responsable el accidente que ocurrió? ¿Ah? Pasó con luz roja, iba con trago, iba sin trago, estaba lloviendo, no lloviendo, afectaron las condiciones del tiempo para que se produjera o no se produjera ese accidente, etcétera. Entonces, obviamente que hay acciones que sí se pueden acumular cuando están sometidas a los mismos procedimientos, y eso implica que por razones de economía procesal, ese juicio, ese proceso se va a resolver en el menor número de actuaciones posible y todas ellas concentradas. Hay otras manifestaciones de la economía procesal. La pluralidad de pretensiones, también lo señalamos, ¿cierto? Que en una misma demanda se pueden deducir dos o más acciones y se pueden oponer dos o más excepciones o defensas. La pluralidad de acciones, entonces varias acciones, pretensiones, las vamos a interponer todas conjuntamente en una demanda. Si son compatibles, las vamos a poder interponer conjuntamente. Por ejemplo, ¿cierto? Si vamos a dar la acción de cumplimiento, ¿podemos hacerla? Sí. ¿Hay otra? Sí. Más indemnización de perjuicios, por ejemplo. Esa es una acción compatible. La hacemos conjuntamente y no separadamente. ¿Por qué? Por una cuestión de economía procesal. Otra gran manifestación de esta regla de la economía procesal es la reconvención en el juicio ordinario. En el juicio ordinario hay una actuación que se denomina reconvención. ¿La conoce alguno de ustedes? A ver, indique, digan
que entienden por la reconvención o que conocen acerca de la reconvención en un juicio. ¿Ya? ¿Y alguno sabe? Nadie. No lo han oído nunca. Ya. La reconvención es la demanda que interpone el demandado en contra del demandante, exactamente, ¿cierto? Es la demanda que interpone el demandado en contra del demandante valiéndose del mismo procedimiento. ¿Se puede contrademandar, como están señalando ahí ustedes? Sí se puede contrademandar. De manera que yo puedo demandarlos a ustedes, pero también corro el riesgo que ustedes a su vez me contrademanden a mí. ¿Se puede hacer esta contrademanda? La demanda convencional es eso. Es la demanda que pone el demandado en contra del demandante valiéndose del mismo juicio. Si no existiera este juicio, el demandado tendría que demandar en un proceso distinto. Pero como hay un juicio, se permite que dos demandas se tramiten dentro del mismo juicio. ¿Se puede? Sí se puede. Pero obviamente tiene que estar algunas reglas en común, como por ejemplo ser del mismo procedimiento. No puedo pretender un procedimiento de familia y tenerlo conjuntamente con un procedimiento laboral, porque son distintos. Pero si es un juicio declarativo, puede perfectamente tramitarse conjuntamente dos demandas. Esa reconvención la puede hacer valer el demandado. ¿Cuándo va a hacer valer la reconvención el demandado? Ese demandado va a poder hacer valer su reconvención en contra del demandante en el escrito de contestación de la demanda. Por eso también es importante contrademandar y contestar la demanda. Entonces a veces uno dice, no, no voy a contestar la demanda, total, el demandante tiene que probar los hechos en que le invoca. No, cuidado. A veces hay que contestar la demanda. Y una de las formas para contestar la demanda es precisamente si yo quiero demandar reconvencionalmente al demandante del juicio principal. Yo demandado en lo principal, contesto la demanda, en el otro sí deduzco demanda reconvencional. De manera que se van a tramitar conjuntamente las dos, sí. Vamos a tener que ir resolviendo lo que pasa con la demanda principal y vamos a tener que ir resolviendo lo que pasa con la demanda reconvencional. ¿Se puede hacer? Sí, por cuestiones de economía procesal. De manera que ahí se permite entonces la concentración de la discusión de las acciones y de las pretensiones judiciales. Otra manifestación de la economía procesal son los incidentes. Los incidentes son cuestiones accesorias del juicio, que requieren un pronunciamiento especial del tribunal. Pero ¿por qué puedo yo discutir los incidentes que son cuestiones accesorias del juicio dentro del mismo juicio? Precisamente por razones de economía procesal. Y los incidentes en lo general se van a tramitar en cuadernos separados, es decir, en carpetas separadas, cosas que no interfieran en la marcha regular del juicio. Tenemos el juicio acá, con las actuaciones de este juicio acá, en esta carpeta, ¿cierto? Acá demandamos, demanda, contestación, réplica. Finalmente, le permitimos que hagan otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones? Que planteen incidentes, por ejemplo. Que por qué le está regulando en 200.000 pesos las costas a la otra parte. Que por qué el perito está cobrando tanto. Que no, cámbienme el perito. Objeto el perito. ¿Tiene relación con el juicio? Sí, pero no es la cuestión principal. ¿Se puede hacer dentro del juicio? Sí, se puede. Economía procesal, entonces se permite que estas cuestiones accesorias dentro del juicio se discutan dentro
dentro de la misma acción que se está tramitando o resolviendo en esa causa. Estamos señalando, sosteniendo, digamos, que dentro de los principios, dentro del principio de la economía procesal hay una serie de acciones que se pueden hacer en un juicio y que dicen relación con esta regla de la economía procesal. Ya dijimos el ahorro de ciertas actuaciones, la acumulación de autos, que es un incidente especial, la pluralidad de pretensiones, que la explicamos, y estábamos en la reconvención y en los incidentes. La reconvención ya dijimos que era la contrademanda del demandado contra el demandante, valiéndose del mismo juicio. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Esa reconvención se tiene que plantear en una oportunidad procesal, no en otra, solo en la contestación de la demanda. El demandado contesta su demanda y deduce la demanda reconvencional. No lo puede hacer valer en otra oportunidad. Si pretende hacerlo valer en otra oportunidad, eso va a ser rechazado, porque no es la oportunidad procesal que establece la ley. Luego, ¿la ley le permite contrademandar? Sí, solo ahí. Nada más. ¿Por qué es manifestación del principio de economía procesal? Porque estamos permitiendo que dos juicios se tramiten conjuntamente. Obviamente que eso es por una cuestión de economía procesal. Si no existiera el juicio 1, el demandado 2 no podría contrademandar. Otra manifestación de la economía procesal les acabo de señalar que eran los incidentes. Porque los incidentes son cuestiones accesorias al juicio que requieren un pronunciamiento especial del tribunal. Esos incidentes, cuestiones accesorias al juicio, no principal, no la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, la prueba. Incidentes son cuestiones anexas, relacionadas. ¿Por qué nombró a ese perito? ¿Por qué le fijó ese honorario a ese perito? ¿Eso lo podemos discutir? Sí, también dentro del juicio, pero fuera, en otro cuaderno, separado. No nos va a afectar la tramitación del juicio principal. Hay muchas más, hay muchas cuestiones en relación a la economía procesal, hay muchos procedimientos hoy día que tienen actuaciones breves y concentradas. Juicio sumado, breve y concentrado. Procedimientos laborales, procedimientos de los juzgados de familia, breves y concentrados. Algunas actuaciones, y ahí dentro de esas actuaciones tenemos que rendir toda la prueba, tenemos que señalar en la audiencia preparatoria con qué prueba nos vamos a valer en el juicio. ¿Por qué? Por razones de economía. Ahí lo vamos a hacer si queremos discutir las pruebas que nos vamos a la audiencia de juicio, las vamos a discutir en la audiencia preparatoria. En la audiencia de juicio, ahí vamos a rendir. Luego hay una serie de manifestaciones entonces que indican que la regla va para que los juicios vayan por cada vez se tramiten en menor tiempo, con el menor número de actuaciones y con el menor gasto para los litigantes. Obviamente eso no se da hoy día en nuestro sistema procesal civil. Ustedes hoy día van a darse cuenta, después cuando vean los nuevos procedimientos, la diferencia que va a haber, que a ustedes a lo mejor les va a tocar por última vez estudiar el procedimiento ordinario de mayor cuantía. O sea, muchas actuaciones, mucho tiempo, muchos años. Entonces, si esa justicia no es oportuna, no es justa. Por algo tenemos que modificar urgentemente y rápidamente, que es algo que ya lleva más de 15 años en discusión, ¿cierto? Nuestro sistema procesal civil. Fundamental. Bueno, y por último tenemos el principio de la buena fe procesal. A ver, este más que un principio es una cuestión casi de la vida, ¿cierto? Se supone que la buena fe debe operar siempre. Hay una serie de manifestaciones en esto. Piensen ustedes que en materia penal también se aplica, ¿cierto? El principio de la inocencia. No podemos condenar previamente a una persona sin haberlo juzgado ¿cierto? Y que lleguemos a una sentencia. En materia penal se da con absoluta claridad, por la circunstancia, digamos, que ahí se establece el principio de la inocencia de cualquier persona que sea llevada a estrado o a conocer, a hacer uso en materia penal. Incluso aún con el formalizado. También rige él respecto a la inocencia porque no ha sido condenado en el juicio. Solo hay presunciones, hay indicios de que ha tenido participación en la comisión de un delito, pero no lo podemos juzgar previamente.
La buena fe entonces debe operar siempre. Las partes en un proceso tienen, digamos, como deber también moral de ser planteada corresponde a la verdad. No podemos andar por la vida, ni por la justicia, ni con las demandas, con mentiras ni con cuentos. De manera que las acciones deben ir o deben tender a ir en busca de la verdad. Y eso implica que se debe evitar las demoras, las dilaciones innecesarias o que se cometan usos en la tramitación de los juicios, ¿cierto? Vamos por último con lo que dice relación con la nueva fe procesal. Repito entonces, ¿cierto? Señalamos que la buena fe procesal debe en la vida en general operar no solo en materia procesal, sino debe operar siempre. Y lo aplicamos también en principios o en materia en el ámbito penal, por ejemplo, ¿cierto? El principio de la inocencia del acusado. Eso se aplica claramente en materia penal. Y en general en materia procesal sí rige el principio de la buena fe, pero no solo respecto a las partes del juicio, sino respecto de todo, de las partes principalmente, porque la moral de ser veraces, de no andar con mentiras dentro de los juicios, ¿cierto? Y de ser veraces en el desarrollo de los actos del juicio, a través de la búsqueda de la verdad. Parece bien teórico este principio, ¿eh? Si uno lo analiza. Pero se debe evitar dilaciones innecesarias, las excepciones innecesarias, y se debe evitar que se cometan abusos. Obviamente que ahí el objeto es no desvirtuar los fines de los actos procesales. Es decir, las actuaciones tienen que ser leales. No significa que no puedan ser duras, que una parte diga lo que le corresponde en relación a otra, etc. Pero lealmente, cada uno defiende los intereses de su parte. Y no buscar dilaciones o demoras innecesarias en los juicios. ¿Se sanciona esto? Los jueces podrían actuar de una manera mucho más fuerte en estos campos, porque los jueces pueden condenar en contra a las partes que promueven innecesariamente incidentes. Y la ley lo reconoce. Le dice a aquel que interpone y pierde dos incidentes, si interponer otro, tiene que consignar previamente la cantidad que le tiene que establecer el tribunal. Pero a veces está pidiéndole esto a los jueces y no debiera ser así. Deberíamos exigir mucho más en relación a esta regla. Uno ve muchas actuaciones de mala fe, ¿cierto? Innecesarias, porque el problema de principio no tiene oponente o contradictor. No hay legislación, que yo conozca al menos, que sancione, y sobre todo en nuestro caso, como principio que sancione la mala fe procesal. ¿Se dan cuenta? Entonces debiera haber sanciones mucho más rigurosas para la mala fe procesal en las actuaciones dentro de los juicios. Porque obviamente este es un principio fundamental o pilar dentro del sistema de nuestro ordenamiento jurídico. De manera que aquí no solo lo tienen que tener en cuenta las partes, sino que también los terceros, el tribunal, etc. Entonces, la buena fe no tiene un contrapeso donde sancionemos realmente la mala fe procesal. Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Sacar buenos abogados, malos abogados, gente único que hace a veces buscar la dilación, la demora, la traba, sin ningún otro fin en el juicio. Lamentablemente hay algunos procedimientos que lo permiten y el juicio ordinario de mayor cuantía sí lo permite y mucho. Porque primero tramitamos lentamente las excepciones dilatorias, puede pasar un año para que lleguemos a la contestación de la demanda. Entonces ustedes comprenderán que si ese juicio se va a demorar 2 años, 3 años, 4 años, esa justicia no es oportuna y al final la gente va a buscar otros medios y otros mecanismos para solucionar sus conflictos. Bueno, esto es lo fundamental en relación a los principios procesales. A mí lo que me interesa es que en general los conozcan, la relación de unos con otros, ¿cierto? Y esto, les insisto, que es importante, son pilares para nosotros, los docentes, digamos, y ustedes, los alumnos, mucho menos, sino que esto es base del ordenamiento judicial. Es
una base y que hay que tener en cuenta todos los que intervienen en, digamos, las reglas del debido proceso. Las partes, los terceros, los interesados, el juez, el tribunal, todos tenemos que tender, digamos, a respetar estas reglas, estos principios, y algunos, obviamente, más que otros, casi por la vida, como les digo yo, en lo que dice relación con la buena fe en las actuaciones, no solo, digamos, en materia procesal, sino que también en muchos otros procedimientos hay manifestaciones de esto. Eso es lo que dice en relación con estas reglas. A ver, todavía hay algunas cuestiones en realidad en relación al proceso. Van a tener ustedes que estudiar y revisar, ¿cierto? Lo que dice relación, yo les indiqué dentro del proceso los requisitos de la demanda, las excepciones que puede hacer valer el demandado, excepciones dilatorias, excepciones perentorias, pero sí me interesa volver a insistirles con las reglas de la demanda, cosa que ustedes, como van a ya entrar a estudiar jurisdicción y competencia dentro de los tribunales, bueno, dentro de la demanda primero vamos a ver las reglas o los requisitos del 254 y del 309 del Código de Procedimiento Civil. De manera que yo les voy a pedir que para mañana cada uno tenga una demanda y una contestación de la demanda. Entonces vamos a ir seguramente chateando y vamos a ir conversando acerca de qué requisitos tiene esa demanda. ¿Están las indicaciones que señala formalmente la demanda? ¿Están las indicaciones que señala formalmente la contestación de la demanda? ¿Están las peticiones claramente consignadas al final del escrito de demanda? De manera que les pediría que para mañana tengan entonces estos escritos de demanda, yo diría, si alguno, en general, de procedimientos de juicio ordinario, porque es básicamente lo que nosotros primero vamos a estudiar. El juicio ejecutivo se va a estudiar al final, de manera que veamos si podemos demandas en procedimientos ordinarios, declarativos, juicio ordinario, juicio sumario. Si eventualmente alguno tiene alguna de juicio ejecutivo también, porque vamos a ver las diferencias de las demandas en uno y otro procedimiento y la importancia de que se cumplan con las condiciones de los artículos 254 y 309 del Código de Procedimiento Civil. Nos quedan algunas cuestiones de los presupuestos procesales, voy a verlo bien, si no, yo les puedo que les entregue algún material adicional en relación a esa materia, si no, vamos a empezar ya rápidamente con la jurisdicción. Yo estaba confundido con ustedes nosotros no hemos visto jurisdicción, y la jurisdicción antes, en los otros, digamos, en las otras materias y en los otros cursos, la jurisdicción muchas veces se pasa al principio de procesal orgánico, de manera que a mí me interesa sí avanzar también en lo que dice relación con el conocimiento que ustedes deben tener acerca de la jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Ya, si no, vamos a quedar hasta aquí por hoy día, así que creo que mañana yo tengo una reunión a las 9. Si es así, voy a intentar partir a las 8. ¿Ya? Vamos a estar revisando estas materias, estas cuestiones que les indico, porque ya son cuestiones más prácticas que les va a interesar a ustedes desde el punto de vista del análisis de la demanda. De manera que a lo menos tengan una demanda para poder discutir y para poder ver si cumplimos o no cumplimos con los requisitos de las demandas que establece nuestro código, nuestro sistema. En la demanda y también en la contestación de la demanda. A veces no vamos a ver toda la narración completa de los hechos, que no es necesario. Ahora, formalmente, si esa demanda está bien interpuesta, no está bien interpuesta, si ustedes van a poner o no van a poner una excepción dilatoria, etc. Hasta ahí solamente. Solo las formalidades. Eso es. Llegaríamos hasta aquí entonces y nos vemos mañana. Si no me lo vuelven ya, sí, se los voy a entregar. Quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana.